Muchas gracias. Discúlpeme que me dirija así a ustedes, porque sí me deja ver a través de sus participaciones cómo vamos, de acuerdo a lo que les estoy platicando. Y si me estoy explicando bien o me regreso, ¿sí? Entonces sí es importante, por favor tengamos paciencia, porque así va a ser la dinámica. Adelante, Laura, gracias. Bueno, desde un principio la compañera de fundidora se confundió porque ella estaba tomando esa operación como algo estratégico. El fin del parque fundidora no es el estacionamiento, por eso en ese momento se le dijo que era operativo, es una operación más del parque fundidora, el estacionamiento, es un ingreso propio que se cobra, por eso es importante para ellos. Pero después tú se lo cambiaste y le dijiste, bueno, para esa actividad es importante y podemos hacer un estratégico, que sea estratégico. Y pues sí, ese es el riesgo que tiene, ¿verdad? Que no se cobre. Aquí la compañera pues también se confundió un poco. Yo como lo entiendo es el riesgo va a ser a nivel estratégico, directivo y operativo. El estratégico es para la mayor importancia, es para el fin principal del organismo. El directivo va a ser un poquito más abajo y los operativos es la operación para todas las direcciones que tienes en tu organismo. Vas a correr un riesgo operativo, tanto en la Dirección de Administración y Finanzas, como en la de la Contraloría, como en el área técnica, como en el área de la tecnología. En todas vas a tener un riesgo, pero tú te toca identificar qué riesgo operativo puede dañar tu riesgo directivo y luego tu riesgo estratégico. No sé si lo entendí correctamente. Muchas gracias, Laura, me hiciste descansar tremendamente. Ya, descansa mi alma. De verdad, muchas gracias. Sí, pero por favor, cuando les toque, si les paso el micrófono con la pena, oye David, espérame, me distraje, otra vez, repítemelo por favor, sin pena, sin problema, para eso estamos, créame, esta parte es bonita, es nuestro foro, es nuestro momento para poder comprender esos temas tan difíciles. Créame, para eso estamos. Adelante, por favor. Bueno, yo quiero, como yo lo he percibido, un riesgo directivo, por ejemplo, sería un cambio de titular o de director general. Un riesgo operativo sería una falla en el sistema de control, por ejemplo, de inventario. Y un riesgo estratégico, por ejemplo, sería en el caso de nosotros, del organismos que los defensores titulares se cambien de área o que se cambien de puesto. Ok, miren, aquí ya empezamos a… ¿Tu nombre es? Armando. De acuerdo a lo que nos plantea Armando, aquí ya es importante empezar a definir y decirles, oigan, ya quedó clarísimo que hay niveles de riesgos, ya quedó clarísimo que hay un riesgo y hay factores de riesgos. Hasta ahí vamos todos muy bien. Ahora, para empezar a utilizar la misma terminología y hablar el mismo idioma, sí es importante decirles que los riesgos se tienen que ordenar en redacción para que todo mundo sepamos, cuando esta redacción esté bien aplicada, sepamos que es un riesgo. ¿Sí? Porque como se darán cuenta, yo porque, bueno, manejo muy bien, digo, eso creo, el tema y le caché rápidamente a Dora. Y les cacho a todos ustedes lo que me platican, lo que me dicen y sé en qué momento está el factor de riesgo y sé en qué momento y por dónde van y hacia dónde va la pregunta. Pero cualquiera de ustedes no es tan sencillo. Sería un poquito más ágil si utilizáramos la misma terminología y el mismo idioma. Eso es lo que vamos a ver aquí. Miren, antes de continuar explicándole la parte de los riesgos, tiene una estructura en redacción, los riesgos, en la cual tiene que ver con un sustantivo, un verbo en participio, el adjetivo
adverbio o complemento circunstancial y como consecuencia eso fue su factor de riesgo. ¿Sí? Si yo les pido a ustedes que me hablen de riesgos en sus áreas, entonces tendríamos que ordenar el factor de riesgo con esta redacción. Primero me van a proponer el sustantivo, después me van a decir el verbo en participio y después el adjetivo. Y entonces estamos hablando de lo mismo. Uno de los principales factores de riesgos en obra pública es el clásico: obra pagada, no ejecutada. ¿Cumple con la redacción que está ahí? O perdón, tenemos que regresarnos a ver qué es un sustantivo, qué es un adverbio. Perdón, no se rían. Perdón, no se rían, dígame. Con toda confianza, porque ahí es donde está la clave. Oye, David, no me acuerdo. Ayúdame. ¿Sí? Vamos viendo la definición de un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo, por favor? En términos generales es la cosa o la persona. Y aquí me refiero a la cosa que es la obra. Verbo en participio. La acción, terminación en ado, ido. Muchas gracias. Obra pagada. ¿Cumplí con ella? Sí. Ok. Siguiente, adjetivo, adverbio o complemento. A ver, la definición de adjetivo, adverbio o complemento circunstancial en negativo. Las características, el complemento de lo que estoy diciendo. Obra pagada, me adelanté y puse el no ejecutada. O obra pagada deficientemente implementada o aplicada, o como quieran ustedes, pero estamos hablando de lo mismo, ¿sí o no? Entonces, de aquí en adelante, cuando nos refiramos a hagamos referencia a los factores de riesgos, van a tener esta redacción. ¿De acuerdo todos? Y con eso entonces ya estamos un poquito más ubicados. Primero, hay que conocer cuál es el objetivo. Segundo, tener bien claro que el riesgo es la palabra no al objetivo. Tercero, los factores de riesgo. La redacción de los riesgos son estos y de ahí en adelante existe una infinidad de factores de riesgos. Y estos factores de riesgos, de acuerdo a mi capacidad de conocimiento, el contexto, la experiencia, lo que yo conozco de mi dependencia o entidad, en todo momento los voy a referir a los riesgos estratégicos. Porque eso es lo que queremos ver en el comité, por eso hago referencia a ello. Y entonces es donde yo tengo que definir de acuerdo a la probabilidad y el impacto. Y pusimos un ejemplo de probabilidad de acuerdo a los terremotos. Entonces ya vamos avanzaditos, no crean que no se ha avanzado, ya hemos dicho mucho. Yo nada más quiero asegurarme que sí está quedando claro y que estamos comprendiendo y que vamos poco a poquito abarcando todos los temas, porque en la medida que voy avanzando se complica. ¿Ok? Aquí estamos entonces. Riesgos. ¿Se acuerdan cuál es el objetivo de nuestro señor presidente? Mover a México. No, ese es su lema, dicho frase de alguien, pero… Señores, el principal objetivo es incrementar en los ciudadanos. ¿Cuál es el principal objetivo de nuestro señor gobernador? ¿Cuál es el principal objetivo del señor presidente municipal, alcalde? ¿Está? Estamos en la misma línea, al igual que en la misma línea del sistema de control gubernamental con sus contralorías internas. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo, ¿sí?
unificando los criterios, hablando el mismo idioma, yendo de lo general a lo particular para desagregar el todo en sus partes y hacer un minucioso análisis en los riesgos. Entonces, yo ya lo veo, y para apoyar al señor gobernador, para apoyar al señor presidente, para apoyar a la función pública o cualquier órgano fiscalizador, son los mismos riesgos los que voy a analizar. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces no hay nada nuevo, no es tan difícil, ni estamos descubriendo cosas raras, ¿no? Ya dijimos que la palabra no al riesgo, al objetivo es el riesgo. Entonces, no incrementar la calidad de vida en los ciudadanos. ¿Ok? Ahí está. Y de aquí en adelante entonces surgen una serie de factores de riesgos internos y una serie de factores de riesgos externos. ¿Ok? Ya se lo estoy complicando un poquito más. Los factores de riesgos internos son todos los que tienen que ver con nuestra dependencia o entidad dentro de ella, y los factores de riesgos externos son todos los que están fuera de ella. El ejemplo del terremoto fue un factor de riesgo. Exacto. Si ya no tenemos presupuesto para que la dependencia o entidad continúe el siguiente año, ¿va a ser un factor de riesgo? Pero, perdón, ¿estuvo difícil? ¿Está complicado esta parte? La dependencia se llama dependencia porque depende presupuestalmente, jerárquicamente y normativamente. Si se define que para el siguiente año o ya hay indicios, conocimiento al mes de octubre, noviembre, que el siguiente año ya no hay presupuesto porque no alcanzó y hay recorte, ese es un factor de riesgo externo, ¿verdad? Si de repente a nuestra dependencia o entidad surge un periodicazo, llámese en ejemplos a nivel federal, no sé si se acuerdan ustedes por ahí en las noticias, de la Procuraduría del Consumidor, donde la hija estaba en un restaurante. Perdón, ese fue un periodicazo, un factor de riesgo externo que puso en tela de juicio el objetivo de la institución. Y entonces todo el mundo, caramba, espérame, ¿quién es? No puede ser que esté sucediendo este tipo de cosas. ¿Cómo estará la dependencia? Y a nivel nacional, se publica. Ese es un factor de riesgo externo que hay que tener cuidado porque nosotros damos servicio al público y porque nosotros reflejamos a la dependencia o entidad en donde estemos. ¿Sí? Claro, ya aquí como lo quieran analizar y el nivel de conocimiento que tengamos, ya podemos decir, oye, también fue un factor de riesgo interno. Sí, pero de acuerdo al ejemplo, yo lo estoy planteando que es un factor de riesgo externo, porque hubo un periodicazo. Y hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones porque ponen en tela de juicio a nuestra dependencia o entidad y entonces baja la credibilidad, baja el nivel de confianza, baja el sentido de ser de una Contraloría, señores. ¿Sí? Nosotros estamos por confianza, por credibilidad, por justicia, por todo, y seguridad, y de repente que nos pongan en tela de juicio, eso es un factor de riesgo impresionante. Mande usted. Gracias. ¿Puedo poner otro ejemplo de factor de riesgo externo? En algunos estados peligran las elecciones el próximo 7 de junio por amenazas de algunos grupos subversivos. El objetivo de los institutos electorales locales de esas entidades es llevar a cabo las elecciones y en caso de que se boicoteen se impediría el desarrollo normal de las elecciones, pero ese es totalmente externo y es grave, es alto el riesgo porque son grupos muy numerosos que podrían boicotear las casillas. Ahí, pues, ¿cómo minimizarlo a su mínima expresión? Ajá, perdón, ¿es la pregunta o fue la afirmación o ya no supe? Fue un ejemplo que a mi parecer era de un riesgo externo. La pregunta es ¿cómo podría minimizarse?
Ajá, acuérdense, ya está fuera de nuestro alcance, o sea, es externo. ¿Cómo hay que minimizarlo? Espérenme, pero ya es un caso que se materializó. Ya no es riesgo, deja de ser riesgo y es problemática. Ah, ok, todavía no se da. Se puede dar. Ok, gracias. Entonces ya utilizamos otra palabra. Aparte de los riesgos, hay amenazas. Dígame la diferencia entre un riesgo y una amenaza, es muy ágil, dinámica. La amenaza simplemente, igual no entremos en interpretaciones, no es tan difícil, es… La amenaza es un hecho real y el riesgo es una probabilidad futura de que exista. La amenaza es que sabemos que se va a dar, es eminente, pero no sabemos cuándo. Nada más. Pero está presente, ya sabes que es sobre ese punto. Es una amenaza. Y los riesgos, muchas veces son los riesgos, tenemos riesgos así como que, híjole, ¿y qué tal si sucede esto? ¿Y qué tal si sucede lo otro? No. Vamos a ubicarnos y a definir, no es qué tal si sucede un terremoto. No, los riesgos, de acuerdo a mi objetivo, si yo tengo la visión estratégica y soy el alto nivel, pues yo sí sé cuáles son. Pero para que no se materialicen, yo no estoy inventando, imaginando, pensando qué pudiera ser como riesgo, sino que ya los tengo claros. Y la amenaza es, ya va a suceder, se presenta, pero no sabemos cuándo, ni cómo, ni en qué momento. Pero ahí está. El caso de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan de Nueva York? Lo sabían, pero no sabían cuándo. Es la amenaza. ¿Ok? Pero bueno, para efectos del curso, a mí sí me gustaría que nos centráramos más en los riesgos, porque de acuerdo a los riesgos, nosotros vamos a advertir a disminuir las amenazas. ¿Ok? ¿Sí? Ok, muchas gracias. Entonces, estos son ejemplos de factores de riesgo que en su momento yo les he estado poniendo como externos. ¿Sí? Las catástrofes, todo lo que tiene que ver con catástrofes naturales, factores de riesgos externos. ¿Qué más podemos mencionar como factores de riesgos externos? Una huelga. Señores, si nosotros tenemos sindicato y si el sindicato en su momento decide levantarse en armas, o sea, parar la operación de la institución, cerrar las puertas, porque no llegaron a un arreglo, un convenio con la alta dirección, ahí paró la producción, ahí paró el servicio y ahí paró el objetivo. Ese es un principal riesgo, que es externo y que debemos de tener claro que debe existir una cantidad de acciones preventivas de control para mantener en equilibrio los objetivos, riesgos y controles. Por eso estaba la personita ahí caminando en un alambre, ¿verdad? En equilibrio. Porque no es sencillo, señores. No es sencillo que acá nuestros señores gobernantes, señor presidente, gobernador, mantengan en equilibrio el objetivo, riesgo y control. Algo se sale siempre de las manos. No es sencillo. Lo que sí es sencillo es ser presidente. ¿Sí o no? Lo difícil es mantenerse ahí. Y cuando ya somos señores presidentes, entonces ya me doy cuenta que no, aparte de que yo tengo la capacidad y todo el mecanismo de control, llámense dependencias, entidades, y yo pareciera pensar que yo soy el que decido y mando qué hacer para atender las necesidades de nuestros señores ciudadanos. Cuando ya estoy de este lado como presidente, me doy cuenta que hay factores externos impresionantes con los cuales hay que mantener una convivencia, una armonía, y llámese a otros países a nivel internacional, o factores externos, pero dentro de nuestro país, y que se queda muy chiquita la función de la administración. Eso es lo más sencillo,
Bueno, me apoyo con los señores del gabinete, los señores secretarios, con los señores directores generales, me van dando información, me van diciendo qué hacer, yo propongo, promuevo y vamos a dar calidad de vida. Pero por acá hay otros factores relevantes, importantes, trascendentales, que si se me sale de la mano uno de ellos, para la función, para asegurar el cumplimiento del objetivo y ofrecer calidad de vida en los ciudadanos. ¿Sí se dan cuenta? En ese sentido, sí, los factores de riesgos externos están muy presentes y son muy vistos y no se necesita ser muy conocedor. Muchas veces sí, con puro sentido común nos damos cuenta. ¿Ok? Entonces, llegamos al ejemplo. Nada más es que estoy recordando que cuando iniciaste dijiste, uno de los puntos básicos es el ambiente de control. Si bajándolo al nivel personal, yo no tengo el control del ambiente en mi familia, no voy a saber a qué horas mi hijo se desvió. En la empresa, si no controlo, si no el ambiente de control y no sé en qué momento el personal está a disgusto al grado de que pueda llegar a una huelga, pues es básico, ¿no? Es ambiente de control. Claro, claro. Jorge, pero es lógico lo que mencionas, es bonita esa analogía de mantener el control. Pero yo conozco mucha gente que no saben en qué momento sus hijos se les salieron de las manos. Es lógico lo que me platicas, ya comprendí, pero en relación a papás e hijos adolescentes no sabemos en qué momento. Luego sucede y me platican, es que no, ¿y qué hice mal? Bueno, ahí hay que cuestionar y hay que analizar, pero usualmente se escucha ese tipo de cosas, ¿no? Híjole, es que quién sabe qué pasó, no sé en dónde estuve mal, pero pues ya se me fue por el mal camino. Bueno, suele suceder. Haciendo analogía, se supone que si yo soy alta dirección, yo debo de tener en todo momento buena relación con los señores sindicatos, del sindicato. Voy a procurar la armonía, voy a procurar mantenerla, pero llega un momento en que ¡pium!, se sale de las manos, no fuimos atendidos, no los atendimos bien y entonces ahí donde se da. Por favor. Muchas gracias. A nivel nacional, uno de los objetivos de la presente administración, en el caso de la economía, era llevar al país a un Producto Interno Bruto de cierto valor, pero luego hubo un factor interno que fue el desplome en la producción del campo Cantarell, el más importante. Ajá. Y no hubo la previsión de explorar en los años anteriores para poder encontrar un campo sustituto, un yacimiento sustituto. Entonces, para mí es un factor interno y un factor externo para no alcanzar el objetivo del PIB es el desplome en el precio del petróleo, Claro. que es un problema muy complejo, Claro. a nivel internacional. Claro. En donde está involucrado Estados Unidos y luego está también involucrado a la OPEP y los árabes, que están ellos empeñados en tronar a las compañías de fracking, de shale en Estados Unidos, manteniendo la producción en un cierto nivel sin bajarla, porque pues ellos no tienen problemas económicos, ¿no? Pues son monarquía. Digo, por eso es un problema complejo. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Ese pequeño ejemplo que nos acaban de decir es un ejemplo más arriba que del estratégico de una institución. Es un ejemplo estratégico de una nación a nivel internacional. ¿Se dieron cuenta el nivel, cómo lo maneja Juan? Y lo tiene bien claro, hay una monarquía y lo tiene bien claro. Y tienen que ver la manera, si él maneja una empresa, tiene que ver la manera de mantenerse viva a través del cumplimiento de sus objetivos y administrar los riesgos con controles, que no es nada sencillo. ¿Ok? Entonces,
Mande usted, Dante. Ahorita ya no está controlado el tipo de cambio por el gobierno, es la moneda, la divisa está fluctuando de acuerdo a muchas leyes económicas, oferta, demanda, etcétera, y puede haber en cualquier momento una devaluación subrepticia que afecte el presupuesto de muchas entidades y se interrumpan los planes y no se cumplan los objetivos. Claro, la devaluación la tenemos presente. Sí, entonces, perdón, creo que ya llegamos a 5 riesgos estratégicos, ¿verdad? ¿Me los dicen? Huelgas. ¿Qué más? ¿Falta una? Ya lo mencionaron, ya está dentro de las 4. Falta una y la más importante razón por la cual estamos aquí. ¿Cómo? Claro, la corrupción. ¿Sí lo vimos? ¿Están de acuerdo? En la dependencia de la entidad donde ustedes laboren, ustedes tendrían que empezar analizando por esto, porque si no para su dependencia o entidad. No se cumple con el objetivo. Y estamos hablando de riesgos estratégicos. De ahí en adelante, sí, claro, vamos a tener infinidad de factores de riesgos. Muchos, de acuerdo a las áreas, de acuerdo a la operación, ¿sí? Y esos factores de riesgos son los que vamos a mostrar dentro de, al igual que los factores de riesgos estratégicos. Entonces, los riesgos estratégicos quedarían aquí en atención inmediata. Dijimos que son 5. ¿Sí? Y esta sería mi matriz de riesgos que yo subiría al comité de control de desempeño y que a través de un programa de trabajo voy a estar constantemente administrando trimestre tras trimestre. En cada trimestre voy a estar dando el resultado de la administración de esos riesgos y los avances para que en su momento, cuando llegue de enero a diciembre, otra vez presento mi mapa de riesgos en ese comité. Y fíjense dónde los puse ahorita. Se los presento, señoras y señores, es el mapa de riesgos que está integrado por la probabilidad y el impacto